trabajo como médico en la selección y demás, trabajo como médico y en el Málaga, y después trabajo como traumatólogo. Si vas por la sanidad pública y tienes una cita con un traumatólogo, quizás cuando te llegue ya no tienes el dolor. Viene un paciente a tu consulta, creo que en 5 minutos, 10 que pasamos con el paciente, es muy complicado decirle al paciente, oye, te tienes que operar. ¿Qué recomendación te darías a un deportista para poder prevenir? Si tú pones el antiinflamatorio, te va a mejorar. Si pones el antiinflamatorio al abuso, te mejora porque se baja la inflamación, pero la causa sigue estando. Y esa fisioterapia en los clubes de alto rendimiento, yo creo que se tiene así, pero es tan efectiva como se piensa. O sea, hay tan buenos resultados en el alto rendimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Antifrágil. Hoy estamos aquí con Abel Gómez, traumatólogo con un palmarés bastante guay en cuanto a dónde está trabajando ahora y el recorrido que lleva. Y por esto es lo que queríamos un poco comenzar, porque nos cuentes un poco a qué te dedicas y un poco tu background, qué has estudiado y cómo has llegado hasta aquí. En primer lugar, agradeceros que me hayáis invitado a estar aquí con vosotros y apoyarnos en la idea, que es una idea muy actual y muy novedosa. Y bueno, yo soy de Huelva, nací en Huelva, en un pueblo muy chiquitito, pero a los 10 años así me tuve que ir, me mudé con mi familia y demás a la capital porque empecé a jugar en el Recre, me seleccionaron y demás, y nos fuimos todos para Huelva. Y estuve desde la Levín hasta juvenil y en el Recre, en el segundo equipo, hasta que empecé a estudiar medicina y demás. Ya me era un poco incompatible estudiar medicina con el fútbol todos los días. Entonces tuve que decantarme por una o por otra, y finalmente vi un poco más seguro. No era tan bueno como para... Claro, Sí. Vi más seguro los estudios, pero y al final me decidí por estudiar medicina. Y estudié en la Universidad de Extremadura la carrera, y luego cuando acabé, nosotros hacemos unas oposiciones cuando acabamos la carrera para decidir la especialidad que hace. Y tuve un buen número y pregunté en todas las provincias de Andalucía, y aquí en Málaga me hablaron bien, el hospital me gustó, los compañeros y la forma de trabajar, y hice traumatología aquí en el regional, en Carlos Haya. Tuve 5 años aquí haciendo la especialidad, y después tuve la suerte de que en uno de estos congresos empecé a tener relación con Manuel Ley, un traumatólogo muy conocido en España a nivel internacional y demás, que trataba muchos deportistas, y yo que se lo dije y el que me lo ofreció, me fui a Madrid a seguir. Una vez que terminé traumatología, seguí formándome con él. Tuve un tiempo allí, después hice un fellow que se llama, nosotros hacemos como una formación después de la especialidad. Hice un fellow por algunas ciudades de Europa, y finalmente me vine aquí a Málaga, y llevo ahora 4 o 5 años un poco más instalado y ya sentado aquí en Málaga. Guay. ¿Y aquí en Málaga, dónde estás currando? Sí, ahora yo empecé llevando la mutualidad de futbolistas aquí en el hospital antiguo Chi, ahora que se llama, que lo ha comprado HM, y desde el principio en imagen, en el Instituto Malagueño de Traumatología Deportiva. Allí empecé y de momento sigo de ambas cosas. Colaborando con... Sí, llevo muchas mutuas deportivas, de atletismo, de natación, de fútbol, veo muchos deportistas a día de hoy. Qué guay, tío. ¿Y siempre has querido el rollo de traumatología desde que empezaste la carrera? ¿O fue un poco más una vez acabado el MIR que te viste...? No, siempre quería hacer algo relacionado con el deporte. Como siempre me ha gustado el deporte, siempre he practicado deporte toda mi vida, hice incluso más traumatología porque era la especialidad que más se asemeja o más trata a deportistas. Entonces por eso quise ese trauma. De hecho, la trauma que nosotros conocemos de hoy en día, de fractura, de casos complejos y demás, yo ahora mismo no trato mucho eso, los politraumatismos que hay en la calle, los accidentes de coche, eso a día de hoy no lo suelo ver. Es una rama, la trauma deportiva, que o la hace donde yo la hago, o es complicado ver ese tipo de pacientes y ese tipo de patología. Súper raro siendo niño
decir, dejo de jugar al fútbol y llego a medicinas. Eso es complicado, ¿eh? Es complicado porque Teniendo en la cabeza voy a ser futbolista y decir, no tío, oye, que sí, hacer medicina mejor porque sí, creo que no me me puede dar iba, un futuro. y la verdad que no me iba mal. Mi madre era mucho de estudia, mi padre de jugar al fútbol, sigue por el fútbol, mucho encontronazo, pero creo que decidí, de hecho ahora hoy día tengo jugadores jugando en primera división o amigos, ¿no? Que han jugado conmigo en el Recre. Pero creo que el fútbol hoy día tienes que tener muchas cosas para tener la suerte de llegar hasta arriba. Y lo otro, si le dedicas tiempo y le dedicas Sí, quizás todo, era es algo más seguro. Era algo que dependía más de ti, quizás. Sí. No lo otro que es un poco el azar. Y mira que de momento, Sí, ¿tú va bien la cosa. qué edad tienes? A ver, la cosa 36. Y estás en un puesto que estás tratando deportistas bastante top. Sí. Cuando a esa edad medicina Es complicado. es muy complicado. La mayoría de médicos deportivos, traumatólogos que están en esos ámbitos suele ser gente que ya tiene una experiencia muy grande y estamos hablando de 40 y algo, 50. Sí. Porque ¿con qué edad acabaste tú el MIR? Nosotros empezamos la carrera con 18, acabamos con 24 y el MIR acabamos con 28 o 29 años. Más 5 años de residencia. Mucho tiempo, Carrera infinita, sí, joder. largo, pero bueno, merece Bueno. la pena. Y una pregunta que me gustaría ver tu punto de vista. ¿Por qué ves, bueno, si lo ves así, la relación que hay actualmente entre el ámbito sanitario, entre médicos deportivos traumatólogos, con los fisioterapeutas y con los entrenadores? En general, quizás en ámbitos más pro, más deportistas de élite, sí funciona mejor, pero por lo general yo veo como que la relación es un poco difícil entre ellos. Sí, con el entrenador es diferente, pero la relación del médico con el fisio es muy complicada. Es muy complicado porque la idea que se tenía anterior, el fisio va un poco más novedoso, es un poco más activo, más pro, y es verdad que el traumatólogo antiguo, por llamarlo el traumatólogo veterano, tiene otro concepto de las lesiones, un poco más prudente, tiene un poco a realizar al principio menos actividad, por así decirlo. Mientras que el fisioterapeuta es todo lo contrario. Entonces el médico como que tiene miedo de que el fisio vaya a fastidiar el trabajo que ha hecho o que no siga las recomendaciones que le marca. Sin embargo, yo creo que todo lo contrario, teniendo una buena relación con el fisio es la base de todo, que el fisio te pueda decir cómo está el paciente, que tú hables con el fisio y le digas qué es lo que tú crees, porque el fisio te va a decir cosas que tú no habías visto, y tú le vas a decir cosas al fisio y entre todos se llega a una buena decisión. Pero es eso, es que en la sanidad pública, por así decirlo, hoy en día es complicado porque está en otra cosa, un fisio no puede hablar con el médico, es complicado, entonces ahí se deteriora, ¿no? El fisio dice, pues es que el traumatólogo o el médico ni lo ve, y el médico le va a decir, es que el fisio mira lo que le ha mandado, nada más verlo. Entonces ni es culpa de uno ni es culpa de otro, yo creo que es desde que no hay relación entre uno y otro. ¿No te parece que es un choque? Todo el rato hay choques entre lo que piensa el ciencia del deporte, el fisioterapeuta, el traumatólogo, y sí que parece que hay choques directos entre ciencias del deporte y traumatólogo. Igual con la ciencia del deporte y el fisioterapeuta, sí. Y fisioterapeuta. Es lo mismo, porque son trabajos que se solapan en algunos ámbitos y cada uno quiere darle su punto de vista. Que además es curioso porque traumatólogos y fisioterapeutas sí son sanitarios, pero ciencias del deporte no se considera dentro de ese sector de la salud, cuando por lo menos desde mi punto de vista sí debería estar. Es que hoy día, no lo está actualmente, pero hoy día todos los grandes clubes, todos los grandes atletas, todos cuentan con en el equipo médico, por así decirlo. Quizás es un poco, está en ambos, ¿no? En el deportivo y en el médico, pero lo llames como una cosa, tiene que estar incluido en el equipo médico porque forma parte, te da mucha información y forma parte de lo que el equipo médico lleva. Al final yo visualizo un tratamiento de una lesión muy bueno y si tengo que elegir uno, elegiría el de un equipo de alto rendimiento. Y ahí vemos que la relación entre profesionales tiene que ser muy buena.
Entonces, creo que deberíamos de aprender de eso e intentar llevárnoslo a la población normal también. Sí, y para formar un buen equipo de todo, ¿no? El profesional y no tan profesional. Yo creo que lo que buscan todos los clubes es formar, o si los que quieren competir y ganar algo, formar un equipo bueno. Y para eso los profesionales tienen que dejar el ego que tiene cada uno, porque todos quieren llevarse el protagonismo, todos quieren que el deportista, por esto que yo le he hecho, lo he recuperado. Y el otro se siente mal. Entonces yo creo que formar un equipo de buenas personas, que todos sumen, es lo más complicado. Y eso tiene que pasar en salud, ya no solamente a nivel deportivo, como dice Guille, que ya se está consiguiendo, o por lo menos ya va en ese camino, la fórmula la tiene. En el ámbito de la salud, lo que estamos viendo es que está totalmente separado por ahora. No hay traumatólogos que se relacionen directamente con un ciencias del deporte. Y eso creo que ya tiene que estar, hay que cambiar, sobre todo porque el ciencias del deporte no está dentro del ámbito de la salud a día de hoy. Y eso es de lo que tenemos que sacar del alto rendimiento, que vosotros ya lleváis mucho tiempo trabajando, pero que bueno, que ya tenemos que ir. Sí, nosotros en la selección, en los clubes, siempre se cuenta. Es uno más, es uno más, ¿no? Que esté dividido, es uno más. Es que si no se tiene, hay problemas. O sea, finalmente, si tú no tienes esa carga en la consideración con la parte médica, pues va a haber problemas. Finalmente. Sí, lo que está claro es que cada uno tiene un papel dentro de la recuperación de una lesión y que en un equipo sí que están muy interconectados, pero en la calle, en el día a día, no es así. No todas las clínicas tienen a todos los perfiles, pero sí que es necesario que haya colaboraciones entre diferentes centros y que exista una colaboración ya no solo formal de te paso un paciente y trátame luego que me llegue, sino que haya una confianza y una comunicación, que haya un diagnóstico y yo confíe en eso y yo haga lo que ejecute según ese diagnóstico, no que me empiece yo a inventar cosas porque realmente no confío en lo que he mandado. Esa es la idea. Lo ideal es que, o lo que se busca, es que el paciente entre por la puerta, por así decirlo, se le pueda diagnosticar, se le pueda tratar y se pueda hacer toda la recuperación completa. Pero claro, es complicado también encontrar un centro que disponga de todo eso y llegar a acuerdos, colaboraciones unos con otros no es fácil. Muy bien, pues vamos a entrar un poquito en el papel del traumatólogo y me gustaría, así muy resumido primero, luego entraremos en cada parte, que me resumieras un poco cuál es el papel del traumatólogo dentro de ese proceso que hemos hablado desde que hay una lesión hasta que ya finalmente entra a jugar con el equipo o a su vida cotidiana y está dando con sus funciones igual. Pero el traumatólogo como tal o el médico del... ¿Tu función cuál sería dentro de ese...? Como traumatólogo, ¿cuál es tu Como traumatólogo es diferente, porque traumatólogo, el paciente ya te viene con un diagnóstico, te viene todo, ¿no? Realmente el jugador se lesiona, lo atienden en el club como tal, cuentan con médicos, si no cuentan con médicos te lo mandan directamente, tú eres el que lo explora y le manda pruebas, pero generalmente viene ya con un diagnóstico dado. Y tú lo que te encargas básicamente es de corroborar ese diagnóstico, de corroborar al paciente, de certificar que tiene esa patología y decidir si el tratamiento es quirúrgico o el tratamiento es conservador. Y después, una vez dicho, pues vamos a optar tanto con la opinión de siempre que del deportista o del paciente que sea y el resto del equipo que rodea al deportista y tu equipo, tanto de médico como fisio y demás, ir a una con el tratamiento que ha decidido, porque hay lesiones que es verdad que no son ni son quirúrgicas ni son conservadoras. Entonces decidir una cosa u otra no es tan fácil. Se trata de que el paciente, el deportista confíe en ti y crean lo que vais a ser completando. Y ya no solo el deportista, ¿no? Sino que en ciertos clubes, a partir de un nivel, existen presiones por parte del mismo club, de, como nos comentabas el otro día, managers que también pueden presionar, o sea que al final esa comunicación es más complicada de lo que parece a priori. Sí, porque te sientas con el deportista y al deportista hoy día lo rodean muchas personas, tiene su representante que le dice una cosa, tiene la familia que piensa más en el deportista y te dice otra, el entrenador que te está diciendo otra cosa
el preparador, son muchas opiniones y al final tú tienes que decidir lo que haces o no lo haces. Responsabilidad. Y en el trabajo de calle, fuera de un club, sí que tienes un papel más importante también de diagnóstico, ¿no? Sí, en la consulta típica el paciente viene a tu consulta porque le duele cualquier articulación, le pasa cualquier problema, te lo cuenta y tú te encargas de todo, ¿no? Te encargas de diagnosticarlo, de pedirle alguna prueba si la necesita y de asesorarle en el tratamiento. Esa pregunta es complicada porque verdaderamente viene mucha gente que ahora está en debate de si hago cirugía o si no. Y parece que la gente, aunque el traumatólogo diga cirugía, tiene todavía en la cabeza que puede ser que no. ¿Tú qué le darías como criterio para decidir o de qué manera? ¿Cómo lo hace? ¿Pide una segunda opinión? Bueno, ¿Qué criterios yo le darías tú a la población Sí, para yo decidir? creo que hay lesiones que indudablemente, porque todo el mundo las conoce, son quirúrgicas por sí, ¿no? El paciente que se rompe un fémur o ha tenido una lesión importante, nadie duda, ¿no? Oye, te tienes que operar porque... Pero el resto de lesiones creo que no es tan fácil dar a la ligera un tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas lesiones no se saben si son traumáticas, si son degenerativas y aceptar el tratamiento. Generalmente nosotros nos equivocamos, yo que veo muchos deportistas, incluso seguramente alguna otra vez me equivoque, pero decidir un tratamiento quirúrgico tan rápido creo que no es lo más recomendable. Es súper complicado porque la gente finalmente es la que dice si lo hacen o si no. Y ese es lo que vemos, que te dicen tienes que operarte de la rodilla. Y la gente tiene que decir sí o no. Entonces finalmente Tú se lo recomiendas al paciente, ¿no? Al final el paciente es el que decide si se opera de la rodilla, pues la rodilla indudablemente es suya, o no se opera de la rodilla. Pero la mayoría de las lesiones, yo creo que si tú vas a una consulta por lo típico, ¿no? Que pasa hoy día, viene un paciente a tu consulta, creo que en 5 minutos o 10 que pasamos con el paciente es muy complicado decirle al paciente, oye, te tienes que operar. Yo creo que lo ideal es que se vea al paciente, se valore, se vea la evolución de esa lesión, se haga un tratamiento y una vez que falle o vaya bien, decidas si es quirúrgico o no. En una consulta es muy complicado, a no sé que sea algo, oye, se ha roto el cruzado un jugador deportista de alto nivel. se tiene que operar porque creemos que si no, no va sí, pero el paciente que le duele la rodilla, pues lleva 3 meses con la rodilla, que es el paciente típico de 40 años que hace deporte normal, creo que cuando vaya a tu consulta ese día no le tiene que indicar la cirugía lo que suele pasar. Sí, que siempre, salvo ciertos casos que son muy claras la cirugía, que generalmente suelen ser quizás más traumáticos que el dolor crónico, salvo eso, siempre había que probar otras vías. Conservador primero, ¿no? En la primera consulta de trauma, la primera consulta, no sé que son pacientes que ya la han visto en otro sitio y ya han hecho el tratamiento en otro lado, pero en la primera consulta que te venga el paciente, el 80 o 90% de las lesiones son conservadoras, casi seguro. Sí, la mayoría. Pues eso, bueno, es algo que a la gente creo que le va a venir bien saberlo porque, bueno, por lo menos que tengan ese criterio de saber y decir, oye, mira, si me dicen 100% que me tengo que operar y bueno, y esto no es algo que siempre se hace, pues a lo mejor tengo que pedir una segunda opinión. Consultar con varios profesionales, informarse un poco, que la gente hoy todo el mundo tiene accesible revistas científicas y sabe buscar y cualquiera que tenga una lesión, por lo menos yo lo haría. Yo lo hago, oye, me he lesionado, me está recomendando mi traumatólogo como opere, seguro que busco, pregunto a la gente, oye, a ti te ha pasado esto, y al final terminas enterándote, ¿no? Y yo creo que informarse un poco antes de meterse en un quirófano, pues no es una tontería. Sí, eso también es un poco una me lo refiero, que tengan ese acceso a la información muchas veces te vienen un poco resabiados, creyendo que tienen algo que se puede dar de una forma que realmente no, y cuestionan por culpa de eso tu opinión como profesional porque han leído en un sitio que lo ha publicado quien sea y no saben la fiabilidad real de eso.
pero sí, yo también pienso que es una decisión muy importante y que mínimo de Ponerse informarse y rápido, ¿no? Sí, pero eso la gente tiene que, eso está en la relación que se genera entre el médico y el paciente, en la confianza que tú le das al paciente. Aunque el paciente venga buscándote porque, oye, me he roto el menisco, o tengo el menisco roto y me han dicho que quiero operar y me han recomendado que me vean. Yo creo que aunque tú le expliques al paciente, oye, no, vamos a probar esto y demás, si se lo explica y se lo fundamenta y le explicas el porqué de las cosas, al final el paciente confía y le da igual esperar 3 meses, a no sé qué, lo necesite por cualquier cosa específica, pero la mayoría de los pacientes no. Y eso respecto a la operación, pero ahora está muy de moda una cosa un poco intermedia, que son las infiltraciones. Y lo oigo muchísimo. Entonces, si nos pudieras decir los tipos que hay de infiltraciones así un poco por encima, qué tipo de infiltraciones se utilizan actualmente. Infiltraciones hay de muchos tipos. Generalmente lo que se usa son anestésicos, para el dolor inmediato, corticoides como antiinflamatorio y estamos usando ahora mucho el plasma rico en plaquetas, el PRP, que lo llaman. Eso es lo que hoy día en trauma más o menos se está utilizando. ¿Qué papel tiene para ti? Porque claro, esa es la pregunta siguiente, que ahora hay muchísima gente que recurre a eso rápidamente. ¿Para ti qué papel tiene? A mí el papel que tiene el PRP tiene sus cosas buenas y no tan buenas, ¿no? Con respecto al corticoide me parece que tiene su ventaja porque no ha demostrado que tenga ese daño que producen los tejidos como el corticoide, pero tampoco veo bien que se venda como algo regenerativo o algo que cure la lesión como tal, ¿no? Lo que parece que es el plasma rico en plaquetas es un antiinflamatorio que lo que va a ayudar es a desinflamar la lesión que tiene. Pero lo que no quiero, y lo digo aquí abiertamente, es que se venda como que, oye, me he roto el menisco, ponte el plasma porque el plasma te va a cicatrizar la lesión, ¿no? O me he roto el manguito y el plasma te va a cicatrizar la lesión. Eso es totalmente, no hay ningún estudio de evidencia científica que te diga que el plasma recupera la lesión. Entonces, tiene el papel entre el tratamiento conservador de, oye, yo he hecho fisioterapia, he hecho readaptación, no termino de recuperarme, antes de meterme en el quirófano, ves bien probar el plasma. Yo creo que ahí a lo mejor puede tener la indicación, pero en otros tipos para recuperar no le veo la indicación, sí. Primero conservador, luego ver si esto funciona y la última. Exactamente. Quirófano. La mayoría de las lesiones no necesitan infiltrarse. La mayoría de las lesiones, es verdad que hay gente que por inmediatez, el cirujano que se lesiona la muñeca y tiene la muñeca inflamada y tiene que operar, a lo mejor es diferente, o el trabajador que tiene que hacer un trabajo importante y lo tiene que hacer mañana y no puede esperar 2 días, ese sí necesita infiltración, pero el paciente que puede esperar 2 o 3 meses de un tratamiento conservador, yo creo que ese paciente no necesita la infiltración. Y hay que entender que es un parche, no es un tratamiento, es un parche que te va a permitir realizar cierta actividad si así lo necesitas y que en algunos casos puede no ser perjudicial, pero es que en otros casos esa tirita que te estás poniendo te está haciendo daño en el mismo tejido, como es el caso de los corticoides, por ejemplo, que a costa de poder tener cierto tiempo de analgesia o antiinflamatorio, estás jodiéndote más aún ese tejido. Sí, nosotros lo vemos mucho en el fútbol, se ve eso mucho. El fútbol es un deporte que por inmediatez y porque se necesita que el deportista compita, se realizan a lo mejor algunas infiltraciones y el deportista tiene un daño o tiene una lesión que el corticoide, el anestésico le está enmascarando la lesión, pero el jugar le está perjudicando. Claro. Y en esos años de carrera, el profesional cuando tiene 35 o 40 años, después se arrepiente de lo que ha hecho durante, pero es verdad que son situaciones que... Sí, en alto rendimiento se hacen cosas que son necesarias para mantener ese rendimiento. Sí, yo en otro ámbito generalmente no lo uso. ¿Qué efecto tiene? O sea, simplemente es algo... Es un antiinflamatorio. Un antiinflamatorio que tiene efectos de ¿cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo puede producir Bueno, esa analgesia? se puede ayudar, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el síndrome subacromial, ¿no? en el hombro. Es verdad que el deportista o el paciente que trabaja mucho por encima de la cabeza puede tener en algún punto molestias en el hombro porque se le inflame la pulsa, ¿vale? Pero eso se inflama por una causa mecánica generalmente, no es porque eso se inflame porque se ha inflamado en ese momento. Entonces, si tú pones el antiinflamatorio te va a mejorar,
pones el antiinflamatorio en la bolsa, te mejora porque se baja la inflamación, pero la causa sigue estando. Si no hay cambio de biomecánica, claro, es entonces lo mismo. en el momento que esa causa sigue otra vez y el paciente vuelve a ser esa actividad, generalmente otra vez se le vuelve a inflamar. Entonces, Y otra vez, claro, no te va a curar la lesión como tal el corticoide, te va a ayudar a mejorar ese tiempo, pero luego a volver. y eso pasa igual con la terapia manual, con temas de, bueno, que finalmente, lo que dice Guille, Son actúa recursos. como parche, como un recurso para el dolor, pero la causa Pero no te lo soluciona. La causa es lo que hay que finalmente ver. Sí, hay que saber entender eso, sobre todo, que hay que diferenciar entre síntoma y causa. Y sí que tratar el síntoma puede ser beneficioso, pero es algo solamente momentáneo si no eliminamos el foco de la lesión, que como hemos dicho, el 90% de las veces se va a poder con un tratamiento conservador, con ejercicio, con esa fisioterapia, pero sí que es verdad que hay ciertas veces que la causa, la única forma, recurriendo a... Valorar también, Ah, es algo que se hace poco, valorar a nivel funcional qué es lo que está pasando con esa persona. Se hace poco en consulta, creo que se hace poco. Sí. Es raro cuando tú vas con un dolor que tú vayas y te salgas de la consulta y te digan, mira tu valoración. Tenemos que trabajar esto, ha ocurrido esto mientras que te movías en este tipo de movimiento que haces en tu día a día, y creo que se recurre a eso, ir a por ese síntoma porque es algo inmediato, es algo que agrada, es algo que ya directamente genera algo bueno. Sí, a ese paciente. se recurre a la inmediatez. ¿A corto plazo? Sí, el paciente tiene dolor, el paciente lo que quiere es que le quites el dolor Ya, y ahora ya va está. al fisio 3-4 días y en el momento que se le quita el dolor esos 3-4 días ya no vuelve ahí hasta que otra vez le duele y otra vez vuelve al mismo ciclo, ¿no? Es verdad que todo esto está cambiando, ¿eh? Sí, se está cambiando. Los centros estos, los encuentros, porque esto antes, hace 15, 20 años no había, ¿vale? Y hoy día en la consulta cada vez se preguntan más, oye, ¿y dónde puedo recuperarme de esto? ¿Y dónde puedo hacer este tipo de actividad o tratar este tipo de lesión? Eso es lo que creemos que tiene que pasar. Finalmente tiene que haber ese trabajo para todo el mundo, para deportistas, para gente normal, la parte de medicina, la parte de ciencia del deporte, fisioterapia, para que ese proceso sea, como dijimos el otro día, pues completo. Sí, no tienen que ser solo deportistas. Sí, Todo el mundo, cada uno tiene un objetivo diferente, contexto distinto, pero es el suyo, terminar en su contexto bien. ¿Y qué opinas? Porque sí que me lo encuentro muchas veces, gente que tiene dolor lumbar, que lleva una lumbalgia, va al traumatólogo y se le diagnostica una hernia discal y se atribuye ese dolor a la hernia discal y se plantea que la solución pues, son esas infiltraciones o incluso llegar a la cirugía. ¿Crees que el problema de verdad está en esa hernia discal? Bueno, hay veces que sí. Hay veces que el paciente tiene una hernia muy grande que le comprime la raíz, que en un electroneurograma está demostrado que tiene afectación de la raíz y ese paciente creo que es quirúrgico, pero es lo que hablábamos antes. La mayoría de las lumbalgias no necesita tratamiento quirúrgico, incluso un porcentaje seguro que más alto. Entonces, volvemos a lo mismo, es una patología que yo creo que con el trabajo de fisioterapia y el trabajo de adaptación y del preparador que hablamos y de ciencia del deporte, la mayoría de las lumbalgias, si el paciente, pero también tiene que tener la parte de colaboración del paciente. El paciente lo que quiere es que tú le quites el dolor de un día para otro. Que es normal porque Y haciendo lo menos posible. mucho. Si me puedes dar esto y con eso que me tome se me quite el dolor, encima no tengo que moverme, no tengo que hacer nada. No, hostia. Sí, hoy día lo que quieren es la inmediatez y que de un día para otro ya no le duele. Pone también la parte de comunicación que hemos hablado entre médico-paciente, que a veces es muy brusca y genera eso, fragiliza a veces a ciertos clientes, ¿no? Y nosotros somos al revés, ¿no? Nosotros somos del otro lado, no, muévete, no pasa nada, y el otro del otro lado, ¿no? Y te dice, pues yo tengo dolor, me han dicho que tengo una hernia. Hostia, y en ese momento se pueden dar un montón de cosas, porque... Claro, porque el paciente no sabe y el paciente dice, tengo una hernia. Tienes O me- una o hernia, me quito- sí, me quito la aquí. hernia o voy a intentar no hacer nada para que eso no me dé problemas o eso no se me complique. Entonces necesitas que el médico te informe de lo que es tener una hernia y después ponerle solución. Pero claro, si el profesional te está diciendo desde el primer momento, oye, que lo que necesitas es infiltrarte,
ya pones al paciente en un compromiso, en una duda, porque el paciente va a confiar en lo que le diga el profesional. Y evitar este tipo de movimientos, evitar, por ejemplo, hacer la cama, esa es muy típica, que yo creo que ya se ha ido pasando, ¿no? Sí, ya hoy día no creo que no ocurre tanto, pero oye, sigue pasando. Sí. Al final, no sé si es algo que perjudica más que le hace bien. O sea, si alguien tiene dolor y haces que no se muevan ciertos rangos de movimiento de cadera ni del tronco, no sé si estamos agravando, ¿no? Entonces, esa parte que hemos dicho de comunicación con el cliente, o en este caso paciente, es complicada. Sí, yo creo que es una combinación de ambas. Al paciente le tienes que mejorar el dolor, porque el paciente tiene dolor y es complicado estar con dolor, y para eso están los calmantes, y para eso están los analgésicos que se siguen utilizando y hay que utilizarlos, porque el paciente no tiene que estar con un dolor, pero explicarle que eso no es lo que le va a solucionar el problema, sino que lo que le va a solucionar el problema es el ponerse a corregir o a trabajar ciertos déficits que tiene el paciente, que no va porque se toma 4 calmantes y le mejoren durante 2 semanas, no va a corregir la causa. Porque el hecho de que exista una hernia, desde mi punto de vista, y me dice si está bien o no, pero no significa directamente que haya una sintomatología. Creo que hay mucha gente que podemos tener una hernia en mayor o menor medida y estar de puta madre. Sí, todos. Y tú no haces una resonancia, es normal, porque nosotros no caminamos recto, nuestra forma del trabajo de hoy día. Entonces, el tener una hernia es una cosa totalmente normal. Pero claro, la hernia hay que operarla en muy pocos casos. La mayoría de las veces te da síntomas al tiempo, si la tratas, el dolor de la hernia suele mejorar. Claro. A lo que voy es a que una lumbalgia puede ser algo muy multifactorial y que para mí puede venir, no siempre, pero puede venir de un diagnóstico muy simplista y muy sencillo, hacer una resonancia, ver que hay una hernia y decir, es que el problema está en la hernia, es que a lo mejor esa persona lleva con esa hernia toda la vida y el problema puede ser la hernia que ahora esté siendo sintomática o puede ser otras miles de cosas, pero quizás lo más fácil es interpretar esa imagen y decir, ¿qué es esto? Mira, está bien. La clave es que se le comunique eso, o sea, que se le comunique que tienes una hernia, pero este síntoma que tiene puede no ser. Quizás nosotros ahí actuamos un poco mal porque hoy día se tienden a realizar muchas pruebas, ¿no? Muchas pruebas complementarias, todos los pacientes de resonancia, pero lo ideal es un paciente que te acude con lumbalgia de primera vez, que tú la exploras y no tienes síntomas de verdad que te alarmen y síntomas importantes, no hay que hacerle ni pruebas complementarias generalmente. Lo que tienes que hacer es un trabajo de fisioterapia, de adaptación y de preparación. Transmitir cierta tranquilidad en el sentido, oye, tienes esto, esta hernia, pero oye, un ejercicio, este tipo de cosas, pues seguir haciendo este tipo. Y finalmente es que lo que pasa es que llegan como, tengo 3 hernias, hostia, no puedo moverse, empieza en alarma, dolor. Sí, leen en internet, yo me operé de la hernia, mejoré. Es complicado ese proceso comunicativo, creo que tenemos que mejorarlo entre todos, porque nosotros también somos de otro lado. No vayas, no hagas tal. A ver, vamos a equilibrarnos entre todos, que haya un acuerdo de comunicación y que sepamos cómo se lo decimos, depende luego de qué manera el tratamiento va a ir mejor o peor. Entonces, sí, yo creo que por ambas partes. En la mayoría de las veces, a no ser que se vea que el paciente tiene algo importante, pero probar el tratamiento conservador, y cuando vosotros, que sois los que tenéis al paciente de verdad, diariamente y demás, oye, es que el paciente lleva con nosotros 3, 4 meses y el paciente sigue fastidiado, no terminamos de mejoría, vamos a ver por qué el paciente sigue así. Entonces es una combinación de tanto de vuestra parte como la... O sea, tú dirías que alguien que tiene dolor de este tipo, ¿no? Sí que es traumatólogo primero, o primero ir fisioterapeuta, ciencias del deporte, para tener un primer diagnóstico, aunque no es un diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que lo ideal es que te vea un profesional médico. Lo primero. Sí, tener un diagnóstico. Perfecto. Y una vez que tú tengas el diagnóstico, mandarlo al fisioterapeuta, el fisioterapeuta que se ponga de acuerdo con el ciencias del deporte, con el adaptador, pero es que si no puede, porque a veces pasa de que se meta la pata, oye, tengo una lumbalgia y al final termina siendo grave y por suerte la mayoría de las veces no, pero hay miles de diagnósticos que cursan con el diagnóstico diferencial de lumbalgia, que es muy amplio. Entonces, hay veces que la mayoría de las veces no tiene problema y va bien con un tratamiento conservador, pero en otras ocasiones se te puede pasar algo problemático y
quizás si lo has visto 4 meses antes, pues eso que se hubiese hablado al paciente. Entonces yo creo que, pero no por la lumbalgia, sino con todo, lo ideal antes de empezar un tratamiento es tener un buen diagnóstico. ¿Y suele pasar eso? O yo creo, desde mi punto de vista, lo que se suele ver más es, yo como fisio te intento diagnosticar, si he hecho un diagnóstico, no me ha salido con el tratamiento seguido y de repente ya veo que no consigo, ahora sí te lo mando. Sí. Eso es lo que Eso también suele pasar. Viene el paciente, oye, miren, me duele la rodilla, he hecho EPI, he hecho ondas de choque, he hecho todo, sí, exactamente. Me han estado pinchando, me han infiltrado y me sigue molestando la rodilla. Eso es la consulta de trauma se suelen ver bastante. Ese proceso está siendo el proceso nuevo. Creo que el fisioterapeuta hace de primer diagnóstico, sí. Luego se ve y si no funciona, exactamente. creo que está pasando eso ahora más. Sí, porque el fisio tiene mucha confianza con el paciente, porque pasa mucho tiempo con él, habla mucho, al final el paciente confía mucho en el fisio, entonces cuando tiene un dolor, tiene un problema, el primero que acude es el fisio, y el fisio intenta solucionarle ya que viene a la consulta. Claro. Entonces yo creo que me parece bien esa confianza y creo que es buena, pero necesitamos un diagnóstico certero y de confianza para hacer un buen tratamiento. Bien. Muy interesante eso. Yo creo que también viene ese problema de, al final, si vas por la sanidad pública y tienes una cita con un traumatólogo, quizás cuando te llegue ya no tienes el dolor. Y si vas a una clínica privada, es más costoso que un fisioterapeuta. Entonces yo creo que lo que buscan primero es a ver si por esta vía que es más barata me lo consigo solucionar y si no, ya si me hay remedio voy a la otra. Cuando quizás primero necesitas eso y luego ya que te pase a la otra vía. Claro que el aspecto económico también influye mucho en todo esto, porque el tratarte una lesión con un buen fisioterapeuta, que generalmente no trabajan con las compañías médicas porque los tratan mal y los adaptadores, necesitas de una inversión económica que la tienes que aportar, si no, entonces todo influye. El paciente a lo mejor le dice, oye, que la infiltración, usted me va a cobrar lo que yo pongo en el producto, no me cobra nada y son 10 euros. Si voy al adaptador, al fisio, durante 2 meses, mira lo que me sale. Eso es un aspecto también a tener en cuenta en este tipo de que todo el mundo no puede hacer coste a eso. Sí, es algo importante que tener en cuenta. En el alto rendimiento supongo que eso es mucho más fácil, pero es verdad que en la calle, en el día a día. Sí. Sí. Y en el alto rendimiento, cuando se hace una cirugía o una operación, ¿qué proceso se lleva justo al acabar la operación hasta que esa persona ya está jugando con su club? ¿Qué papel es el que tienes tú, claro, en eso? ¿No? Yo tengo unos papeles porque trabajo como médico en la selección y demás, trabajo como médico y en el Málaga y después trabajo como traumatólogo. Tengo la suerte también de estar en las dos partes, ¿no? De poder dar diagnóstico y de poder tratarlo. Pero como traumatólogo, tú lo que haces es la cirugía y vas controlando un poco, no tienes tanta información del paciente, lo vas citando cada mes y medio para ver la evolución, él te cuenta, él viene generalmente con su fisio y su preparador y el redactador y te van diciendo lo que va haciendo el paciente, por si tú tienes que decir, oye, a mí esto me parece que todavía no está como para hacer este cierto de actividad o este tipo de carga que está haciendo el paciente, ¿no? Y después el médico del equipo sí que está diariamente o muy lo ve bastante al deportista casi todos los días o cada 2 o 3 días está revisando el deportista porque es el que pone de verdad el tratamiento diario. ¿Vale? Y claro, entiendo que una vez que pasa por ahí, justo después de la cirugía, lo que dices, tú ya lo has derivado a esa fisioterapia, Sí, que siempre habla ha con el tenido fisio, habla con ese el seguimiento constante contigo. Y esa fisioterapia en los clubes de alto rendimiento yo creo que se tiene así, pero es tan efectiva como se piensa, o sea, hay tan buenos resultados en el alto rendimiento. Bueno, en el alto rendimiento es que es todo más complicado y todo más fácil, porque el deportista de alto rendimiento tiene unas cualidades que no tiene el resto de la población. Los deportistas de alto rendimiento han llegado ahí porque ha pasado por encima de muchísima gente. Entonces,
tanto físicamente como mentalmente, como en otros muchos aspectos de su vida, es un privilegiado, por así decirlo. Entonces, quizás la recuperación es un poco más fácil, porque tiene condiciones que le hacen recuperarse un poco más fácil de todas estas lesiones, y no necesita tanto de la fisio, no necesita tanta dedicación inclusive. Generalmente los fisios de los clubes hacen bien su trabajo y tienen en cuenta mucho lo que le dice el médico, y todas las decisiones entre el médico, el fisio, el redactador, se decide todo lo que se va haciendo, o como es tan cercano, en el momento que le pasa algo en el gimnasio, el redactador viene y te dice: oye, a ver, echa un vistazo a esto porque mira lo que ha pasado, esto no me gusta, o mira cómo está comportándose, o hoy no salimos a campo. Es todo, en el alto rendimiento funciona todo mucho más rápido. Y se mezcla con que ellos son también, como tú dices, privilegiados, pues los procesos son realmente buenos. Sí, exactamente. La mayoría de las lesiones suelen ir bien porque, tratándolo bien, generalmente se operan y se tratan con buenos profesionales, y le añaden que la recuperación suele ir bien. Entonces la mayoría de las lesiones suele. Imagino que no es lo mismo operar la rodilla de un futbolista con la masa muscular que tiene que la de una persona sedentaria. Igual pasa con la recuperación de esa persona que venía de un tono muscular muy malo a la prótesis. Sí, la cirugía no suele, quizás hacemos algunos detalles técnicos que difieren en el tratamiento de una persona normal, que no necesita ciertos refuerzos o ciertos gestos añadidos, pero las cirugías suelen ser parecidas, no es que cambiemos una cirugía de oye que se va a tratar y el ligamento que le vamos a poner es diferente del que le ponemos, ¿no? La cirugía al final intenta le da a todos los pacientes el mejor trato que puedes dar. Y tú que tratas deportistas top, pero también tienes gente normal de la calle, ¿cuál es la principal diferencia que ves desde que tú los sueltas? Porque imagino que no serán los mismos resultados los que ves en un deportista top con alguien en la gente. Desde tu punto de vista, cuando los sueltas, ¿qué diferencias ves en el tratamiento que hacen los fisioterapeutas y adaptadores? Yo te pongo, por ejemplo, en la mutua de fútbol, te pongo un club normal, un club humilde de aquí de Málaga, cualquier club, y otro club que sea profesional, ¿no? Generalmente tú eres el único que va guiando el proceso completo de esa lesión, ¿no? Tú le tienes que decir cuándo el paciente tiene que empezar la fisio, cuándo tiene que terminar la fisio, cuándo tiene que empezar el gimnasio, cuándo tiene que dejar el gimnasio, cuándo tiene que empezar a correr. Tú eres el que dice todo eso, y tú lo ves una vez al mes o cada mes y medio. Entonces estás dando, es verdad que por el aspecto que observas en ese momento, pero estás dando las recomendaciones generalmente por plazos, por tiempo, que a día de hoy no nos guiamos mucho por esos tiempos. Oye, que el ligamento personalizado, ¿no? Exactamente. Estándares que hay que... O te vienen y te dicen: a ver, es que mira cómo traigo la rodilla, ¿no? Después de 3 meses. Oye, pero ¿qué estás haciendo? No, es que ya estoy corriendo. Es un poco, ahí se nota mucho. Ahí lo que habláis de tener el fisio, tener el adaptador, ahí es donde se nota. Para todo el mundo que haya un cierto proceso. Sí. Es Y es verdad que los algo clubes, complicado que... los clubes cada día cuentan con un equipo médico, intentan tener un equipo médico, aunque no sea todo lo profesional, pero intentan tener su fisio de confianza, intentan tener, por si tienen algún lesionado, mandarlos con alguien de confianza. Eso está un poco cambiando también en los clubes. Por entrar un poco en la rodilla, que sé que te mola la rodilla, ¿cuáles son porque tú tratas diferentes tipos de deportistas, cogiendo los deportistas más típicos que se van a tratar, ¿cuáles son las lesiones más comunes que te encuentras en cada deporte? Bueno, la mayoría de lesiones que en los deportes que implican giros de pivo o de cambios de dirección y demás, son las lesiones del menisco y de los ligamentos, las más frecuentes, pero después hay lesiones de todo tipo. Hay deportistas que tienen lesiones del cartílago,
Hay muchos tipos de lesiones, por decir la más frecuente, generalmente son los ligamentos y los meniscos en la rodilla, sí. ¿Qué recomendación te darías a un deportista para poder prevenir? Esa es buena, ¿eh? Sí, esa es buena y complicada. Esa pregunta es complicada. Esa es buena y complicada. Es una pregunta que alguien que juegue a lo que sea que esté viendo este podcast, que diga, hostia, que me dé una recomendación cómo prevenirlas, aunque sea algo general. Sí, aunque sea algo general. Yo que estoy un poco más relacionado con el fútbol y ahí sí te puedo decir, ¿no? Sí, perfecto. Para un futbolista. Sí, está para un viendo futbolista típico de un club. No, exactamente. La FIFA tiene un programa que se hace en 5 o 10 minutos, ¿no? que te dice que si lo hace el deportista antes del entrenamiento, el riesgo de lesión de esa rotura disminuye mucho, ¿no? Eso para el típico deportista. Para los deportistas profesionales incluso, que muchos de ellos no saben que no lo hacen, el trabajo preventivo que hacen antes de entrenar creo que es fundamental. No está muy todavía instaurado, el deportista no es un poco reacio a todo eso, sí. Sobre todo que es como algo complicado saber qué tipos de trabajo, ¿no? Porque finalmente llegamos a la conclusión de que el trabajo de fuerza ayudan a prevenir, pero luego intentar la parte de propia fricción, cómo trabajarla, si trabajarla de una forma, trabajarla de otra, y eso como que no hay un consenso. Cada uno tiene su forma de trabajar. No hay nada que te diga, oye, esto es que te va a reducir el riesgo de... Pero sí que es importante que demos alguna generalidad a la gente, porque estamos en nuestro ámbito tan subidos en el, no, que claro, depende, si hago esto y esta corriente y otra, pero a la gente hay que darle soluciones, aunque sean generalidades que digamos, oye, sabemos que esto evidentemente no previene 100% de lesiones de rodilla, pero sabemos que va a ayudar. Sabemos que va a ayudar este tipo de trabajo repetitivo, de fuerza. Eso queda como deberes que en la parte de ciencia del deporte y fisioterapia vayamos dando esa recomendación. Y otra pregunta, que no sé si es complicada o no. Hay una cosa que se escucha mucho y es cuando hago una sentadilla que la rodilla no pase a punta del pie. ¿Qué opinas de eso? Quiero saberlo de un... Sí, que sabe de rodillas. Eso no tiene, generalmente no tiene fundamento ni nada, igual que cuando te ve, oye, intenta cuando hagas sentadilla o una cuclilla forzada generalmente no la hagas, no tiene fundamento científico todo eso. Es verdad que la mayoría de las lesiones en el menisco ocurren atrás y cuando hay más presión en el menisco atrás es cuando haces una sentadilla profunda, pero no es que eso te vaya a romper el menisco ni eso te vaya a deteriorar esa parte más de la rodilla. Es un concepto que tenemos que ir quitando. Es una pregunta que tiene mucha gente y claro, como hay argumentos por un lado, argumentos por otro, evidencia de que una sentadilla te vaya a lesionar, así que hay que ese menisco recibe una carga mayor en ciertos ángulos de flexión de rodillas, que no quiere decir que muchos deportes necesitan esa flexión completa para llevarse a cabo y lo hacen y el paciente no tiene lesiones de menisco. Hemos visto futbolistas, ¿no? Por ejemplo, que hacen flexiones de rodillas solo el rango de movimiento que trabaja en el fútbol. Y dices, coño, lo piensas y dices, ¿esto es bueno o es algo malo? Y finalmente ves a gente que no se puede poner de cuclilla. Un futbolista es rígido y no se puede poner de cuclilla su rodilla en grados de flexión superiores a lo que sea, sufre, le duele, está tensa, es decir. Sí, ese concepto, eso que te diga, no es solamente el rango de trabajo. Juego. Sí, eso generalmente con los profesionales que he dado no tienen ese concepto. No tienen ese concepto. Yo ya para terminar, siempre solemos hacer una ronda de preguntas muy rápidas. Que respondas. Ahora también. Responde corto, lo que te salga. ¿Vale? ¿Madrid o Barça? Barça. Pues eso no lo esperábamos, ¿eh? Te voy a apostar por la otra. Hostia. ¿Rodilla o hombro? Rodilla. Si tuvieras que prescindir de uno, ¿fisioterapeuta o traumatólogo? Fisioterapeuta. ¿Ejercicio o terapia manual?
si quieres decir el nombre, que me han dicho que van a abrir una clínica de traumatología muy buena en Málaga. Sí, no se va a llamar Nomen. Y ya, por último, ¿alguna recomendación a alguien que te gustaría que entrevistáramos? Bueno, a mí me parece súper interesante esta idea que estáis teniendo de no solo el deportista como tal, sino todo lo que rodea al deportista, ¿no? El servicio médico, los representantes, los directores deportivos. Me parece, entonces cualquier idea de o cualquier persona que tenga muchas relaciones con el mundo de deportistas de élite, de todo esto, yo creo que es muy interesante para la gente, para que conozca no solo el deportista y el rato que está jugando a fútbol, sino todo lo que se mueve alrededor de estos deportistas. Pues sí, qué guay, tío. Pues nada, por nuestra parte, un placer. Creo que has dado un punto de vista que actualmente, por desgracia, creo que muy pocos traumatólogos tienen, que desde nuestra forma de verlo creemos que es la más correcta. Y que queremos tenerlo porque finalmente, como estamos en este mundo de la fisioterapia, la ciencia del deporte, es como que se ha dejado a la medicina como fuera. Sí, y no se quiere saber su opinión o escuchar sus argumentos y queríamos tener esa opinión y eso, y que hubiera conexiones con este ámbito que es esencial, como hemos dicho, porque si no lo hay, estamos muy cojos. Sí, yo creo que el diagnóstico es lo más importante y a partir de tener un buen diagnóstico, hacer el tratamiento que se requiera, pero creo que el diagnóstico es Claro, tenemos que muy estar importante, es la base. en Es la base todavía en el tratamiento. A ver, muchas gracias, tío. a vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí, tío. Sí. Y seguro que Nos seguiremos viendo. Seguro. Bien.